Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Acá estamos de nuevo con Fran en este podcast que voy a confesar que todavía no tiene nombre, pero cuando ustedes lo vean va a tener nombre. Claro, para el momento en que alguien llegue a escuchar esto, necesariamente tiene que tener nombre porque los sistemas para subir esto necesitan que le pongamos un nombre y que sea definitivo. Así que Exactamente. Pero bueno, nombrar cosas siempre es un problema. Yo he tenido bandas, proyectos de todo tipo y siempre el momento de nombrarla, o hijos inclusive, nombrar es una tarea titánica, pero en algún momento llega. hablando, ahí voy a hacer un asterisco para hablar después nombres de hijos, porque hay algo de nombres de hijos en el libro. Sí, es verdad, pero no nos Volveremos al adelantemos. tema. Bueno, Sí, yo sí, soy sí. Sole. Estamos acá en nuestra segunda sesión de terapia de nuestro De podcast lectura, sí, sí, de sí. lectura. Y esta vez leímos un cómic, no tres como la vez pasada, pero es un cómic bastante largo y que en realidad salió publicado en 3 volúmenes. Eso sí, se serializó originalmente en 3 volúmenes, pero la edición más actual que uno puede conseguir es en un solo volumen y se lee bastante bien como un libro, pero es verdad, Sí. también es una trilogía. Antes de Para el empezar, próximo tenemos que quebrar esto igual, tendríamos que sí, no, romper, pues ya si hacemos hacer 3 trilogías seguidas es demasiado. Sí, sí, sí. Igual, para empezar un poco más ordenadamente, antes de empezar a hablar de nuestro libro elegido, que ya podemos revelar que es Rosalie Bloom, no me acuerdo si lo dijimos la vez pasada ya que íbamos. No, no dijimos nada de Rosalie Puede Bloom. ser, yo creo que puede, la verdad que no recuerdo, pero sí, Rosalie Bloom. Antes de pasar a hablar del libro de Rosalie Bloom, quería preguntarte si estuviste leyendo algo, si estuviste yendo a algún Sí, evento. no, estuve bastante ermitaño, pero tengo dos cosas para recomendar que me anoté. Es lindo porque ahora que estamos haciendo esto, yo paso mis días y voy pensando, esto lo puedo. Dos cosas. Uno es How I Make Comics de Kim Deitch. Es el último libro de Kim Deitch. Es un autor medio como de como de la generación un poquito posterior del underground, como una cosa medio, un tipo que quedó medio en la historiografía, quedó en una zona medio intermedia entre Cram y toda esa gente y entre Klaus y toda esa gente. Es un autor que en español tiene muchísimos libros, en español salió uno solo hace unos cuantos años y es una pena que no se haya traducido más porque a mí me parece de la historieta estadounidense uno de los tipos más estimulantes. Hay algo, me parece que toma un camino que no es el mismo que nadie, donde se preocupa mucho por la narración desde un lugar que a mí me parece bastante innovador y tiene un poco que ver con cómo cuenta, pero también en qué cuenta. Y eso no sé si es tan... no sé si es algo en el cual mucha de la historia estadounidense de las últimas décadas largas esté tan concentrada. Y es bastante innovador, es bastante... Es eh, de a ratos kafkiano, de a ratos medio ridículo. Eh, Me parece que, y acá inclusive tampoco siento que se lo lea que se lo ponga en el lugar que para mí se merece. Y viene trabajando muy bien en los últimos años, lo que también es un poco una rareza en algún sentido, como que siento que no solo no pierde el pulso, sino que, digo, es un tipo ya grande, que va redoblando la apuesta de alguna manera. Y este libro, How I Make Comics, si quien esté escuchando esto ya viene leyendo a Deitch, entren de cabeza. Si no, tal vez no sé si es el mejor libro para empezar con él, pero es muy bueno. El título es un poco un engaño. En realidad, digamos, no es un libro sobre hacer historietas, o en realidad es un libro sobre hacer historietas, pero no sobre cómo hacerlas. Lo único que tiene de cómo él hace historietas es que nos muestra en las historietas mismas a él discutiendo las historietas que está haciendo con su esposa. Y de esas discusiones van saliendo como más cosas. Eh, a mí me parece una fiesta, Deitch, rarísima. A veces medio siniestro, pero también medio ridículo. Qué La verdad que ganas, qué ganas de leerlo, no lo leí nunca, así que recomiendo mucho, mucho me lo voy a Deitch. conseguir. Sí, sí.
Y lo otro, estuve viendo Cementerio de Esplendor, una película de Apichatpong Weerasethakul, un cineasta tailandés que seguro que Nunca no se pude, llama. nunca pude pronunciar su apellido. Sí, yo tampoco. Seguro que no se llama así como acabo de decirlo, pero si buscan el título de la película lo van a encontrar. Esos directores que uno debería haber visto y yo siempre se me venía medio como escapando. eh, Ganó Cannes en algún momento, y qué sé yo. La verdad que es una película hermosa. ¿Cuál es el Es nombre de la película? Cementerio de Esplendor. Cementerio. No, no era. Creo que vi una Es. sola película de él. Sí, Eso fue. ahora me quedé con ganas de ver más. La película brevemente es eh, un, un hospital que funciona en una escuela abandonada y todavía están básicamente como en un aula de tercer grado, están las camas, donde se hace un tratamiento a una especie de enfermedad medio rara, como una especie de epidemia que hay de soldados que vuelven y están como durmiendo todo el tiempo y teniendo algún tipo de sueño, y hay unas máquinas con unas luces que son parte de un tratamiento que nunca queda muy en claro cómo funciona. Y la película sigue más que nada a una cuidadora o enfermera, una señora más o menos mayor, tendrá unos 70 años, y es muy encantadora ella, solo su presencia y el ritmo del habla solo. Yo podría escuchar a esa mujer hablando horas y horas. Eh, y la película se va como medio desarmando alrededor de eso, de una manera bastante encantadora, tiene muy buenas imágenes, pero sin ser particularmente estridente al respecto, como muy delicada, un ritmo muy tranquilo. La verdad, no sabía muy bien qué esperar, viste, como esas las personas que tenía el nombre registrado en el radar, pero no lo tenía muy como procesado. Y la verdad, me encantó. Yo creo que vi Seguiremos la otra película. viendo. Creo que es de la película que se llama Uncle, tío, no sé Sí, esa cuánto. es la película que había Tampoco ganado me Cannes y fue. acuerdo. Sí, esa sola vi de él. Me acuerdo que era muy contemplativa, muy bella. Pero me haría falta verla de nuevo porque siento que se me fue un poquito de que iba. Me acuerdo de que había como algo en el bosque, en la Sí, selva. yo creo que de esta película probablemente si en medio año vos me preguntás, me pedís que te la cuente, no pueda, ya se me Sí, voy a haber olvidado, pero sí siento que me queda queda la una sensación sensación, sí. fuerte, sí. Sí, 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 sí. Este, Es como muy de la sensación, me parece, su cine. sí, sí, totalmente, al menos en esta película y por lo que decís en esa también. Pero esas dos cosas tenía yo. ¿Vos, Sole, Yo, algo? yo estuve leyendo algo que me prestaron, que en realidad es la primera parte de una serie de 4 mangas, si no me confundo, que es, en japonés se llama Senrei, no está publicado en español, yo siempre traigo cosas que la gente no puede leer. Bueno, no sabemos de qué Bueno, no es. sé, porque capaz está en algún lado con algún subtítulo hecho un poco más a mano en alguna página de internet, pero yo lo leí en francés, me lo prestó una amiga de acá, francesa. Se llama Senrei, es de Kazuo Umesu, el maestro del terror. Es la primera vez que leo a Umesu. Creo que su apellido es Umesu y su nombre es Kazuo, sí, porque Kazuo es un Sí, nombre. Y en español, en inglés y en francés se llama Baptism, o sea que la traducción al español del título es bautismo. Es un manga que, bueno, que no lo terminé porque leí solamente el primer tomo. Estoy esperando a que mi amiga se sí. compre los otros, que dijo que no se los iba a comprar para leer los que siguen, pero este me dejó muy enganchada. Es una historia sobre una actriz que le sale una especie de marca en la cara y pierde su belleza y se empieza a desesperar. La típica historia de mujer que desespera ante la pérdida de su belleza. Entonces le pide ayuda a un doctor, al doctor Murakami, que se llama como el escritor, y tiene un bebé. Como un poco que la solución que ella tiene a su crisis de angustia es tener un bebé y desaparece de la vida pública completamente. Y después nosotros empezamos a seguir un poco la vida de esa bebé que se vuelve una nena adolescente, preadolescente, que se llama Sakura.
y que tiene una madre que bueno, nadie sabe que es la actriz. O sea, es como que esta actriz se esconde de su vida pasada y se va a vivir a un lugar a las afueras sin decir que es ella. Cambia mucho de aspecto y educa a esta nena de una manera bastante extraña, como que un poco conecta con el libro que vamos a hablar después, porque es como sobreprotectora por un lado, pero al mismo tiempo muy controladora y muy, no sé, se le ven intenciones muy raras. Es un libro de terror, entonces lo que termina pasando con esa nena es bastante sorprendente. La verdad es que tiene un plot twist que no me lo esperaba porque es el la típica historia en donde uno va siguiendo a un personaje y de repente cambia el punto de vista por una razón de algo que pasa. Tiene también esta típica cosa que a mí me llama mucho la atención de los mangas, que es adolescentes enamoradas de su profesor. Y esa relación es un extraña. Es un tema recurrente, es verdad. En este hay una situación muy, muy extraña, por lo menos desde mi punto de vista, que es que el profesor invita a todas sus alumnas a almorzar a su casa y le dice a su mujer que se vaya porque no quiere que sepan que está casado. Es como algo increíble. Pero bueno, nada, me pareció que está muy bien manejada la tensión. El dibujo me hace acordar mucho a Tezuka, es como de esa línea. Sí. Son contemporáneos los dos, así que me imagino que se deben haber conocido, no sé. Y nada, eso me dejó con muchas ganas de seguir leyéndolo, así que eso fue un poco lo que estuve leyendo. Y mirando, ayer vi The Blob, la película de los 80, no sé de qué año es exactamente. No sé si alguna vez la viste esa película. No la vi, The Blob. no la vi. Bueno, es un poco una película muy clásica de terror de esa época, donde hay una especie de un blob, que es este. Yo ayer aprendí que era un blob, no sabía lo que era, que es este organismo que está entre un animal y un hongo, como una célula. No sé si es una definición muy científica esa igual. No, me lo explicaron así, yo lo entendí. No. Al menos en el uso coloquial, blob es como cosa, como Sí. una cosa que medio deforme, como que implica cierta cosa medio viscosa, medio deforme. Sí, como una gelatina. La película va un poco más a eso, pero bueno, aparentemente esa definición científica existe como un animal o un blob unicelular. Y nada, es una película bien clásica de los 80 con un montón de efectos que la verdad que están bastante bien para la época. Un poco como una especie de hija menor de Thing o de Fly, como medio Cronenbergiana y no carpenteriana, no Cronenbergiana. Vi también esta semana otra peli, Train Dreams, que creo que estaba nominada al Oscar. Sí. Que la verdad me gustó, pero tiene esa cosa de que la fotografía es muy bella, los colores están muy bien, pero uno siente que hay algo que es tan digital en la fotografía que un poco siempre me expulsa. Como que hay algo ahí que no se ve en serio. Sí, también a mí me pasa que yo lo asocio mucho a una persona sentada frente a una computadora y es una imagen como de trabajo, pero de trabajo en el peor de los, como de oficina, como yo pensaba mucho, viste que no se hacen más esos documentales de la magia de Disney y no sé qué, porque al final del día una producción de Pixar es muy parecido a un trabajo de oficina. Sí. Y no sé si uno quiere ver eso o asociar eso al cine, ¿no? Como al... sí, bueno, pero esto es todo un tema muy largo y muy enorme sobre... Sí, nos vamos de tema. Sí, y yo igual, para confesar, estamos grabando esto, yo estoy en una oficina ahora, por ejemplo. Sí, así es que verdad. Bueno, yo estoy en lo que sería mi oficina también. Bueno, pero tu trabajo es más, vos sos artista, Sole, tu trabajo. Yo estoy en una oficina de verdad, oficina. Ahora es mismo no le cuenten a nadie, por favor. Se ve muy seria la oficina. Sí. Una pared muy ustedes lisa. No están viendo nada, pero imagínense gris. Sí. Beige, pero bueno, es verdad. Sí. Casi que peor. Casi que peor, es verdad.
Pero bueno, habiendo cerrado las recomendaciones del caso, Podemos hablar. cortamos y Sí, vamos al libro. Dale. perfecto. Bueno, nos vemos en un rato. Muy bien. Bueno, estamos de vuelta y ahora sí vamos a charlar un poco de Rosalie Blum. Rosalie Blum, como me habíamos comentado, es un libro es de Camille Jourdi, historietista francesa. El libro se serializó en 3 partes en 2007, 2008 y 2009 originalmente, pero después se recopiló en un solo tomo. Hay una edición de La Cúpula que también está en un solo tomo, por si alguien lo quiere buscar para leer. Eh, entonces, lo que estaba pensando es podemos tal vez comentar un poco más o menos, ir por partes, porque los 3 capítulos me parece que tienen cortes muy claros, y después ver qué surge. Sí, antes de empezar diría, un poco agregaría como unos datitos ahí. El libro salió en sus primeros, o sea, las partes por separado empezaron a salir en el 2008. El libro se terminó de compilar en el 2010 en Francia y en España salió prácticamente al mismo tiempo. La Cúpula lo sacó casi al mismo tiempo. La autora Camille Jourdi ahora debe tener unos 47 años, una cosa así. Es como de, yo diría que es de una generación anterior a la nuestra, un Pero poquitito, poquito, tampoco poquitito, tanto. muy Sí, sí, sí. poquitito. Bueno, tenía 30 y pico de años cuando dibujó esto, era Ok. una joven promesa. Sí, El sí. título de joven promesa me Medio, encanta. yo no tengo muy en claro su carrera, pero medio como que esto, Rosalie Blum es lo que medio la termina. Si bien tenía algunos trabajos anteriores, como que con Rosalie Blum se Sí, instala más o Rosalie menos Bloom como creo que es autora, el ¿no? primer proyecto ambicioso que hizo. Ella dice que es el primer libro que hizo que no fue como una comisión, Claro, un un pedido encargo. de trabajo, un encargo. Y después de Rosalie Bloom salió Juliette, que creo que en español le pusieron, en francés se llama Juliette, les fantômes reviennent au printemps. Y Sí, en español le pusieron el título literalmente traducido Julieta, los fantasmas vuelven en primavera. Y después sacó un tercer libro que salió hace bastante menos tiempo que se llama Le Vermeil, que es el único que, porque Julieta está traducido al español por La Cúpula también, pero Le Vermeil yo no sé si salió en español, yo no lo me parece que encontré. no. Eh, Es un libro que hizo después de estos dos, que es un libro infantil, está hecho como para otro público. Y tiene otra lógica. Yo siento que entre Juliette y Rosalie Bloom hay una cosa muy parecida. Parecen prácticamente un poco como libros hermanos. Y el otro ya es un salto un poco diferente. sí. Eh, y bueno, a Rosalie Bloom le fue muy bien acá en Francia cuando salió. Creo que también yo tenía la propuesta de leer a Rosalie Bloom fue tuya y yo inmediatamente dije sí, quiero volver a leerlo porque es un libro que leí en el poco después de que salió y creo que a mí me marcó mucho y me di cuenta cuánto me marcó el libro leyéndolo de nuevo. Sí. Me Hay, había hay, olvidado yo no, cuánto. yo no sabía si lo habías leído, pero yo cuando lo leí me hizo un poco pensar. Yo lo leí mucho más adelante y hay un punto en el cual me hizo pensar un poco en tu trabajo. De alguna manera, no sé, me interesa qué tanto pensás que te marcó, ¿no? Sí, Pero encontré como cosas que dije, se ve que esto sí, me quedó como patente en algún lado porque el libro me lo fui olvidando con el tiempo, el tiempo erosionó mi memoria y se fue llevando todo lo que pasó en el libro, pero hay cositas que creo que me quedaron un montón y claramente, sobre todo lo veo como medio conectado con mi libro de naftalina, no tanto con los demás. sí, Pero sí, en algún punto sí. pero bueno, yo creo que igual en parte vale decir que Rosalie Bloom, si bien es verdad que Camille Jourdi no es tanto más grande que nosotros, creo que fue un libro como que marcó o abrió una puerta en un universo de mujeres que estaban contando sobre historias de familia. No sé si es el primero, pero fue uno de los primeros. Y después hubo como toda una oleada de mujeres y de hombres, ¿no? Pero sobre todo de mujeres que empezaron a contar como historias de familia.
Sí. Que es interesante ver que de todas esas mujeres que contaban historias de familia y lo que sea, Rosalie Bloom igual es bastante, o sea, es ficción, se nota que es ficción. Es claramente ficción y es verdad que son historias de familia, pero no es una... Me parece que cuando hablamos como si este grupo de libros de que son historias de familia, suelen ser historias familiares bastante más típicas en algún punto. Sí. Y esta es una familia asignada por una tragedia mucho más grande. No, y Y esas aparte cosas, creo que es ¿no? un libro que más que una historia de familia, es como el encuentro de dos historias de familia en realidad. Sí. Es como que tiene un lado A y un lado B, y ahí ya metiéndonos un poco más en los libros, de eso se ve claramente en el primer y la primera y la segunda parte del libro, que una está contada desde el punto de vista de Vincent o Vincent en francés. Sí. Y el otro desde Aude, que bueno, yo ahora vengo de leer el libro en francés. La primera Yo también, vez, sí. La primera vez que lo leí en español. No sé si los nombres los dejaron igual o los cambiaron. No leí la traducción, pero son pocos personajes, así que quien escucha va a poder deducir de quién hablamos. No es tan grave. Bueno, me hizo acordar mucho estructuralmente a lo que leímos la semana pasada. Sí, iba a decir eso. Yo eso no me lo acordaba. Yo también, es un libro que lo leí hace unos 5 años probablemente. Y también no me acordaba tanto la cuestión estructural en 3 partes, que en realidad está muy marcada en el libro. Y es curioso eso. Y que también tiene como unas 3 partes donde hay... Digo, comparar mucho estos dos libros es un poco forzado solo por el azar y la casualidad que nos hizo. No, solo porque nos tocó leerlos seguidos, pero claro. Igual es bastante curioso eso, que la primera parte está contada desde el punto de vista de Vincent, la segunda parte está contada desde el punto de vista de Aude, y la tercera parte es un ping-pong entre ambos. Pero hay una diferencia, porque en la primera parte, Vincent, que ahora vamos a contar un poco, se narra a sí mismo también. Tenemos como una voz narradora que es en primera persona él. En la segunda parte, Aude también se narra a sí misma en primera persona, y en la tercera parte no. Seguimos a los dos personajes y medio contamos casi desde su punto de vista, pero no hay ninguna voz narrándose. Y eso me parece una diferencia interesante y que tiene que ver también con cómo se va develando la trama al lector. Bueno. Y eso es otra cosa para un libro que es en algún punto sentimental, pero que también juega con la idea de misterio y qué sé yo. Me parece que sí tiene como... Hay una lógica formal, ¿no? En la cual hay una lógica estructural, si querés, que no sé si está muy pensada o simplemente se dio, pero que no sé si es algo tan propio de ese tipo de relato, ¿no? Donde se suele buscar más una intimidad, donde entonces el rigor estructural a veces juega en contra de eso, y acá de ninguna manera. A mí me da la sensación de que está muy pensado como historia, Sí. de que tiene una planificación en el guión que está como realmente calculada. A mí, la verdad es que releyéndolo solamente puedo decir chapeau con el guión, porque está muy bien escrito, tiene como muy bien manejado los tiempos. Hay una sola cosita en todo el libro que ya vamos a llegar que no me gusta, que ya lo voy a decir. Pero hay un par de cosas que me parece que es un libro donde sí, todo encaja muy bien, ¿no? Como que cada cosa está puesta en su lugar, salvo, yo también tengo un pero. A ver si coincide nuestro pero. A ver, y ya cuando llegue, hagamos la nota y vemos. Bueno, pero para situarnos, tal vez podemos empezar a contar un poco más en concreto. Primer libro, todo transcurre en un pueblo, ciudad chica en Francia. Creo que en Besançon. Eso te iba a preguntar.
lo nombran, pero vos la geografía de Francia la tenés más presente que yo. Lo conozco porque me invitaron a firmar cosas y a un festival ahí. O sea, sé de la existencia de ese lugar porque vivo acá, pero... Claro. Pero sí, es una ciudad bastante grandecita que está un poco al norte de Lyon, Besançon. En un momento hablan de ir al mar, de que hace 10 años que no van al mar, un poco de spoiler Sí. del final. Y eso es porque Besançon está casi para el otro lado. Claro, De- más tierra adentro. Sí. Eh, Bueno. y el dibujo, y para empezar, y el libro tiene mucho cuidado en retratar, como que yo es un lugar que no conozco, pero da la sensación de que ahí está retratado con mucho detalle. Y hay mucho cuidado en dar una sensación del lugar muy concreto y de mostrarte las calles y como que da una sensación de que uno va caminando, porque es un libro muy de caminar, va caminando la ciudad con los personajes. Sí, yo no sé si en la edición española estaba, vos dijiste que leíste la francesa, así que debes haber leído la misma que yo. Sí. Están las fotos que usó de referencia ella para dibujar los Sí. lugares. Muestra. Evidentemente fue a pasear y sacó fotos y usó mucho las fotos para componer esos Sí. fondos. Y hay un cuidado y una atención en eso, en capturar el lugar o generar una sensación de lugar que me parece que es algo que le da más cuerpo al libro, ¿no? Y Sí. se vuelve algo más sólido y concreto que si contabas este relato sucediendo medio en cualquier lugar, que no importa, digamos, que no importa, como dicen los franceses, que no creo- importa qué. Hablando un poco de técnica de dibujo, en algún momento vi algún original de Rosalie Blum. Creo que estuvo en el Pompidou en París cuando fue la muestra del Pompidou. Me parece que estaban los originales, algunos originales de Rosalie Blum. No hablamos nada de la técnica de dibujo de nuestro libro, el que leímos la semana Es pasada. verdad, bueno. Porque era un poco difícil de saber cómo estaba. Era claramente color era digital, pero no, Sí, no, color no sé plano si era digital, tinta o... línea negra y muy Pero, prolija. sí. Y este libro En al este revés. libro, al revés. Este libro se nota que está pintado o con acuarela o con acrílico o muy aguado. Puede también que sea Sí. wash, no sé. Sí. Pero en todo caso es alguna técnica de pintura. Sí, de pintura translúcida, digamos. Sí. Y tiene la línea hecha a tinta. Plumín será, porque digamos, tiene como... no es línea de Sí, pincel, pero- es probablemente plumín. No es línea de pincel. Puede ser plumín, puede y ser un plumín modulado. No sé si es estilo, porque la línea tiene cierto nivel de modulación, si bien no es una línea que explota en expresividad salvaje, sí tiene cierta modulación, motivo por el cual me da la sensación que es una pluma más o menos flexible, se usó acá. Sí, yo diría que tiene como cierto uso de la mancha, como que se puede llegar a ver alguna cosa medio del boceto a través de la imagen también. Sí. No es un dibujo limpio, pero es un dibujo bastante claro igual de todas Sí, formas. sí, no es... Sí, de nuevo, no es un dibujo muy... es contenido, el dibujo no es como salvajemente expresivo, pero igual se ve... Hay cierta sensación de trabajo manual y que me parece que también ayuda a que el libro se mueva un poco también. Bueno, y estamos en la primera parte del libro, se llama, no sé cómo se llamará en español, pero la traducción literal del francés es una impresión de déjà vu. Claro, Que bueno, la palabra sí. déjà vu es una palabra que nos hemos apropiado. Sí. Y está protagonizada por este hombre que se llama Vincent, que es un chico de unos 30 años, que parece bastante poco sociable, o sea, no tiene casi amigos, su único amigo es su primo. O lo agarramos en un mal momento de su vida. O lo agarramos en un mal momento, sí. Tiene un primo que se llama Laurent, en la versión Laurent, como Yves Saint Laurent. Claro. Así. Que parece tener poco que ver con él. Tiene 3 novias, su primo. Sí. Que resalta que todas terminan con A, sus nombres. Sí. Y Vincent tiene como 30, viene de... cuando empieza el libro, él viene de separarse de una novia con la que se ve que estuvo mucho tiempo, que ya se fue a París, probablemente...
digamos que durante la primera mitad de la primera parte, él se cree todavía en la relación. Sí, es El punto, una separación que tal vez sucedió, pero que todos sabemos como todos, el primo, todos y el lector mismo, uno siente que esa relación está terminada y que él no lo quiere aceptar, ¿no? Como que ella se fue a exactamente. París, está con otro probablemente. Hay algo igual un poco de que ella tampoco lo termina de dejar porque hablan por teléfono en un momento y hablan de verse. Él planifica un viaje a París y creo que el momento de quiebre de la primera parte del libro es cuando él finalmente tiene una charla con ella, cuando está a punto de irse a París y ella Sí, le dice, no vengas sí, sí, sí. porque estoy en otra. Vive con la madre o vive en un departamento junto a la madre, que es una mujer manipuladora, que le Una maneja la mujer, sí, culpa. Este, bastante agresivo-pasiva en todos sus comentarios, le dice cosas muy feas, lo trata muy mal. y es importante esa relación con la madre, me parece, para entender cómo se desarrolla el libro. Eh, la madre es medio, digamos, casi castradora, ¿no? Como que le cuestiona las relaciones, como que no quiere que esté ni con esta mujer ni con la otra, ni nunca con nadie, y que esté en la casa con ella todo el tiempo y ayudándola a ella. Este, Sí, como, y siempre es muy interesante ver la manera en la que le habla, porque siempre que eso yo lo encuentro muy inteligente la manera en la que está escrito el libro. Ella es como que siempre le ataca la culpa y como que él intenta hacer cosas y ella siempre logra hacerlo sentir mal por las cosas que él está a punto de hacer o no hacer y sí, termina convenciéndolo de que haga todo lo que ella quiere y bueno, ese es un poco como el vínculo que ellos tienen, un vínculo muy tóxico entre sí, ellos muy dos. tóxico entre los dos y también me parece que tiene que ver con él. Es un personaje nunca, por ejemplo, después él es peluquero y él es peluquero porque el padre era peluquero y heredó la peluquería y listo, no es que él es algo que él haya buscado. Y un poco no tenemos muy en claro cómo era la relación que se acaba de terminar con esta mujer, pero daría la sensación de que era todo como una vida cómoda que le fue simplemente sucediendo, pero en la que él no parece haber tomado ninguna gran decisión. Esta relación se No. termina, eh, él no quiso terminar, la relación se le terminó a él, como que toda su vida se Todo va le... Sí, transcurriendo. él parece no haber accionado para hacer nada en sus 30 años. En un momento se muestra ese pasaje que le hace el padre de su peluquería, en el que nos enteramos también que evidentemente en algún momento estudió algo de ciencias y lo dejó, porque es como si hubiera perdido un poco la motivación de Sí, sí, hacer sí. cualquier otra cosa. Y se termina mudando al departamento que está abajo del de su mamá, como también porque no tiene que pagar el alquiler, o sea, por una facilidad de... Es un modelo de persona que llega a sus 30 años sin haber buscado nada de lo que tiene. Sí, sí, y tiene una vida cómoda pero asfixiante, ¿no? Inclusive Sí. el primo, su único amigo es el primo, que también es una amistad dada, ¿no? Viene, es una relación que uno no busca, simplemente sucede. Inclusive, y parece que el primo es un poco el que inclusive trata de empujar un poco las cosas más que Vincent, Sí, ¿no? también el primo no tiene esa estrategia manipulativa ni las malas intenciones de la madre, pero sí también a veces lo trata un poco mal. Es como que él se deja tratar mal por la gente. Sí, el primo parece que estar como enojado con él porque no lo ve que como que no activa. Y dijiste una palabra antes que me parece que es crucial, que es motivación. Hmm. Motivación y deseo me parece que son dos ideas muy importantes en todo el libro. Eh, Sí, hay en- muchos personajes desmotivados en el libro. sí, sí. Eh, bueno, entonces, y ahora sí, pues estabas a punto de contar algo que es importante, pero yo quería detenerme un Bueno, poquito más sí, acá. todo cambia en la vida de este hombre cuando conoce un poco por casualidad a Rosalie Bloom. Eh, ¿La conoce a Rosalie Bloom a esta altura? No, en realidad no. Todo sucede un poco por un capricho de su mamá que le pide un día que le vaya a comprar un ingrediente que creo que son limones. Hay un tema con los limones en el libro. Sí. Y él va a la épicerie, al almacencito
de donde trabaja Rosalie Bloom, porque el almacén a donde va siempre está cerrado. Y ahí la ve. Y el detonante de toda la situación es que él ve la cara de Rosalie Bloom y siente que ya la conoce de algún lado y no sabe de dónde. Por eso la primera parte se llama Una impresión de déjà vu, que bueno, déjà vu literalmente es ya visto, como esta impresión de que ya la vio. Pero él en vez bueno, compra los limones y en vez de quedarse con, uy, yo a esta mujer la conozco de algún lado y ya, y olvidarse del asunto, decide volver y seguirla, decirle, empezar como una especie de persecución de Rosalie Bloom, en la cual él se obsesiona un poco por ver qué es lo que hace esta mujer que tiene 10 años más que él y que parece tener una vida también muy solitaria y muy tranquila y un poco desmotivada también como la de él. De la que sabemos poco durante todo el primer libro, más allá de esto, de que sí, trabaja en el almacencito, vive sola en una casa un poco alejada, canta en un coro, pero no parece ser una actividad, simplemente es algo que hace, va a un bar y se emborracha de vez en cuando. Sí, toma mucho tiempo sola pasa, que también tiene, yo creo que, bueno, el libro nos da a entender que la conexión que Vincent tiene con Rosalie tiene que ver con eso, con que encuentra a una persona que está igual de sola que él, pero Rosalie parece ser más activa en su Sí, vida que Vincent. Sí, y más independiente. Mucho más independiente, pero igual también como una vida un poco apagada en algún punto. Y acá hay dos cosas que a mí me llaman la atención de esto. Uno es la fascinación de este tipo por esta mujer que a priori tampoco es tan fascinante, ¿no? O tal vez en un relato sería más fácil que justificar el interés que le genera a él de alguna manera. Y algo que me parece que tiene muy lindo el libro es que el libro no intenta justificarlo tanto. Después, mucho sobre el final, y acá sí, un asterisco importante, quien esté escuchando esto, tomen nota, es algo que me interesa discutir al final, sobre el libro tiene una especie de epílogo al final. Pero en el cuerpo santo del libro, simplemente, no sé, él se obsesiona con ella y listo, y no trata... La narradora no trata de justificarnos esa obsesión, no es que él la encuentra particularmente hermosa o ella hace algo misterioso que él trata de resolver. Simplemente es una persona bastante normal, viviendo una vida bastante normal, sí, y el tipo le empieza a seguir. Haber visto su cara antes, es como ese. Pero eso tampoco... no está tampoco tan subrayado igual. No es que él está todo el tiempo tratando de como resolver ese misterio. No, es como que ese es un poco el puntapié inicial, que me parece que también está muy bien contado eso, porque un poco, sí, él puede haberla visto antes, pero nos da a entender que en realidad no importa eso. La razón por la que él se obsesiona con ella es más un... No importa cuál, es como... Sí, uno no sabe. Le nace ahí y ya. Y ahí hay algo que me interesa mucho de cómo funciona mucho todo el libro, es que hay como una especie de balance constante entre dos cosas, que es, por un lado, hay una preocupación psicológica en el libro. El libro nos muestra la imaginación, las fantasías de los personajes, los deseos, y hay inclusive discusiones que son en términos casi psicoanalíticos, inclusive en algún momento están viendo la tele y hay una conferencia sobre Freud, y la relación con la madre es claramente edípica, y eso está explícito en el libro, pero no está todo el tiempo tratando de usar la psicología de los personajes para justificar sus acciones. Sí, es sutil. Creo que uno de los méritos que tiene es que es bastante sutil y los diálogos, incluso cuando son un poco más explicativos, algunos diálogos que aparecen en donde nos enteramos cosas, son todos bastante naturales, no hay nada demasiado está muy bien forzado. Está muy bien llevado eso. Pero hay, por ejemplo, cosas que, por ejemplo, no sé, cuando él empieza a seguirla a Rosalie, en algún momento... En su imaginación, en su fantasía, irrumpe ella medio desnuda, pero... Y de vuelta vuelvo a la idea de deseo, que me parece que es importante en el libro, pero no es que es, bueno,
ella para él es la lujuria, entonces por eso la sigue. No, bueno, en algún momento se le cruzó una imagen y ya. Sí, Pero de hecho, él hace en uno de sus sueños hace una conexión en la cual Rosalía está sentada en la peluquería y se termina transformando en su madre y le bueno, habla que de es los una limones. idea muy psicoanalítica también, ¿no? Como deseo, Sí. madre, qué sé yo. Y, y también esto, aparte, hay algo muy lindo del dibujo de los cuerpos. Hay muchos desnudos en el libro, no un montón, pero hay, más que en cualquier novela gráfica promedio, me parece, donde el sexo parece no existir. Eh, y es interesante porque hay sensualidad, pero no es espectacular. Y eso me parece que es algo muy difícil de Sí, dibujar. ¿No? Porque donde los cuerpos son, hay como, hay voluptuosidad y hay alegría, hay deseo en la fantasía, pues muchos de los desnudos son fantasías, ¿no? Este, hay deseo, y está muy bien dibujado eso, pero no es una sensualidad espectacular y como, digamos, sí, 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 es bastante, es todo lo contrario de la sustancia. Como claro, que no sí, tiene sí, ese sí, brillo y ese color, es como sí, sí, bastante sí, sí, mundana, ¿no? sí, 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 y y algo que yo pensaba cuando leí el libro, porque el deseo, inclusive el deseo sexual, es un motor, en algún punto del, si bien no es el motor central del libro, me parece, de ninguno de los personajes, es un motor y es algo que está presente de una manera que yo siento que mucho de la historieta contemporánea, sobre todo lo que circula como novela gráfica, tiende a evitar. Como que, Hmm. donde tal vez el sexo sucede, pero sucede en sí mismo y ya, y no es como los personajes no parecen desear tanto, o no parece ser un motor tan presente en la vida de muchos. Sí, creo que igual en este hay como una mezcla, que está muy bien esa mezcla porque es muy real, una mezcla entre un interés humano más relacional, como más Ah, de bueno, por eso, sí, esa búsqueda de no estar solo, que es muy evidente en el libro, sí, mezclada con ese deseo que bueno, ya vamos a ver que en realidad no es tanto, o sea, hay una mezcla de quién desea quién en el libro, pero claro, ya vamos a llegar sí, a eso después. pero bueno, Otra cosa, sí, una no, cosa que quería apuntar yo de esta parte del libro, porque me llamó también la atención de la segunda y un poco conecta, es que él en un momento aprovecha que Rosalie no está en la casa y va y le revisa la basura. Y es como el acto más invasivo de él hacia Rosalie. Que lo poco que aprendemos de Rosalie en esta parte lo vemos de su basura, que creo que entre las pocas cosas que se ven interesantes en la basura, porque hay mucha porquería, no es sí, muy normal, poco sí. interesante, normal, es que ella toma antidepresivos y que le escribe cartas a un Tomás. Esa es como la única información que tenemos en esta primera parte de algo. Hay alguien que preocupa a esta mujer que no sabemos quién es y que en un principio pensamos que podría llegar a ser como algún amor. De hecho, él en el bar fantasea con que Rosalí capaz está triste por una cuestión amorosa Sí, sí, igual y que que él. igual que él. Pero bueno, después vamos a enterarnos más adelante cosas sobre este Tomás. Pero a mí me resulta como llamativa esta idea de hacer que le revise la basura, sobre todo por lo que pasa después Sí, en el segundo libro. sí. Y acá es esto de revisar los errores, pero también es simplemente él empieza a seguir a esta mujer que es algo que me parece que está bien manejado en el libro, es algo que está claramente mal, pero el relato en ningún momento lo juzga al personaje. No, Pero y creo que tampoco incluso trata de justificarlo. los otros personajes un poco que tampoco. Bueno, hasta ahora Salvo ninguno las sabe. amigas. Bueno, eso es más. Bueno, Hasta ahora nadie sabe que él es algo que él hace en privado y que nadie sabe. Y él sabe que está sí. mal un poco. Pero en un momento el primo dice, che, ayer te vieron en no sé dónde. Y dice, no, yo no estaba ahí. Como que él sabe que es algo que está mal, pero el relato en ningún momento ni lo trata de justificar ni lo juzga. Sí, sí, Eh, sí, sí. Lo muestra lo nada más. muestra y es algo que evidentemente está mal y él sabe que está mal, pero sucede. En Este, algún momento nos enteramos que él cuando era chico tenía como una cierta fascinación con Indiana Jones, como que
hay algo de que en algún momento él estuvo un poco más motivado por cosas. Sí. Y se siente como que la madre ha ayudado a tapar un poco con tierra todas sus motivaciones y sus intereses y le ha dado miedo de cosas, le ha generado miedo. Este seguimiento, esta mujer es una aventura en algún momento. Él tiene que salir, esconderse, va a lugares a los que no iría de otra manera, termina entrando a un bar a chupar solo, que es algo que él no hace generalmente, camina por partes de la ciudad porque ella sale mucho a caminar, y en el momento él mismo lo dice, como que ella va a caminar por lugares que no son a los que yo voy siempre. Dice, yo siempre Sí, camino. A una velocidad a la que yo no voy, Claro. como que lo fuerza a hacer cosas, a probar cosas diferentes en un nivel de probar cosas diferentes muy tranqui para una vida de una persona. No es que le está haciendo tomar LSD, está. Claro, es que es lo que tiene, es un tipo que vive una vida muy chiquita y muy cerradita. Y eso está muy bien. Entonces esto medio se viene desenvolviendo así hasta que en algún momento decide dice, esto es una locura, la tengo que dejar de seguir. Suena el teléfono en la peluquería y llama a alguien para pedir una cita, para reservar un turno en la peluquería, y resulta ser Rosalie Bloom. El personaje se sorprende y ahí termina la primera parte. Termina la primera parte. Y empieza la segunda parte. Sí. Que se llama, en francés traducida literal, Arriba las manos, piel de conejo. Sí. Yo ahí no entendí si hay un giro idiomático que yo me perdí. Me olvidé completamente, busqué la tercera parte porque se llamaba así y me olvidé por completo de buscar esta parte porque se llama así que no voy a mentir, no lo busqué. Sí, No tal vez sé. hay un giro idiomático que nos perdemos. Pero bueno, yo supongo, me da la impresión que tiene algo que ver con algo circense el nombre, porque esta parte se vuelve de repente un poco circense. Antes de contar lo que efectivamente sucede, yo quiero contar algo que recuerdo que me había pasado la primera vez que lo leí, y esta vez, aún sabiendo esto, igual me sorprendió. Me pasó de nuevo, que es, cuando uno lee la primera parte y sabiendo que el libro está dividido en 3 partes, al menos a mí me pasa que hay un camino muy obvio que esto podría seguir. Primera parte, nos cuentan al tipo siguiendo a esta mujer y de ella no sabemos nada. Y al final de la primera parte sabemos que se van a encontrar. Segunda parte, me contás esto desde el punto de vista de esta mujer hasta el encuentro. Tercera parte, en el encuentro sucede algo que los destraba de alguna manera a los dos. Pero el libro hace algo más raro e inteligente que eso, porque es medio evidente que eso podría suceder y sería un libro muy correcto hasta ahí, ¿no? Sí. Pero más o menos no predecible, pero ya planteada esa primera parte como 2 jugadas adelante que tendrían sentido. Y el libro hace algo un poco más inesperado. Y ahí es donde para mí se vuelve de verdad rico. Porque hasta acá me parece que es algo que yo venía disfrutando mucho. Parece que está muy bien hecho. Pero es más o menos todo dentro de un tono. Es una película del Bafisi del 2008. Hasta acá. Es muy cine francés el libro, sí. decir. Sí. Tiene un sistema de representación muy cinematográfico, es cierto. Aunque, no sé, irrumpe mucho la fantasía de una manera que, digamos, la fantasía de los personajes de una manera que en el cine queda mal hacer. Pero sí. Sí, pero igual hay algunas cosas de cine francés justamente de una época un poquito anterior, sí, tipo Jean-Pierre Jeunet, que tienen ese totalmente. Imaginario. Totalmente. Pero entonces, ¿cómo arranca la segunda parte, Sole? La segunda parte arranca con que conocemos a este personaje nuevo que se llama Odd en la versión francesa. No sé en el español, pero espero que le hayan dejado el mismo nombre. Y nos enteramos que es un personaje que tiene unos 20 y algo de años, que parece no estar haciendo mucho de su vida, está en un estado también, otra persona muy desmotivada. También, suspendido el deseo y la motivación. Se nota que es más joven que Vincent, porque está como, acaba de dejar la universidad, no está yendo a cursar en la universidad y se lo está ocultando a su familia, lo cual le da un aire un poquito más joven que el que ya está como un poco pasado de esa etapa.
Y está viviendo con un coloc, como dicen acá en Sí, tiene un Francia, compañero de un departamento. compañero de piso que en el francés se llama colocateur, que es literalmente compañero de piso en Pero con francés, K lo escribe, pero lo con que es, K. para mí, todo lo que uno necesita saber del personaje está en esa, de eso, que él pide que le llamen a sí mismo, como se dice, algo, pero con K. Colocateur, Eh, con K. Bueno, y está conviviendo con este chico que lo vemos enseguida que él básicamente tiene una personalidad muy especial. Él quiere ser artista de circo o montar un show o algo así. Montar un show, sí, me salió muy español la manera de hablar. Bueno, él quiere armar un show de circo o algo parecido. eh, y no tiene nada de plata para hacer todo eso. Entonces él se la pasa inventando como formas en las que puede armar este show y conseguir su fantasía de tener leones y siempre está o con alguna mujer animales. a la que involucra en el espectáculo de alguna manera, medio ridícula, y es un La personaje... primera chica que vemos es una chica que ya directamente lo manda un poco a cagar, por Sí, sí, decirlo sí, mal sí, y sí, sí. pronto. Porque él quiere que se meta en una jaula desnuda con un león y ella le dice, no, no voy a hacer eso y se va y lo deja y a las pocas escenas se le aparece con otra chica Sí, siempre está con alguna que medio lo sigue hasta ahí nomás en su locura, ¿o en no? su delirio, chicas que aparecen desnudas, otra vez vemos estos cuerpos poco, ¿cómo se dice? Hegemónicos, ¿no? Como desnudos, Sí, pero pero tampoco está tan... Son gente... normal. tampoco es que es un libro que no creo que... No es que hay un foco puesto en voy a No, mostrar no, el no, no, cuero, no. simplemente, no sé, la gente está desnuda y está. Sí, Eh, sí, sí, sí. Y bueno, y conocemos rápidamente también a las amigas de Odd, que la pasan a visitar, que se llaman Cecile y Bernadette. Sabemos un poquito de cada una, sabemos que Cecile es la hija adoptada de un millonario finlandés y que no tiene ningún tipo de problema con la vida y es como que las dos amigas de ella hacen un buen contraste con ella. Ella parece estar un poco perdida y ser el personaje con el que uno conecta rápidamente porque es la más normal o la más estándar de las tres. Y las otras dos vemos a Cecil, que es como más bien chispita, como sí. bastante pispireta, digamos, que es la hija adoptiva de este millonario, y Bernadette, que parece un poco como la más cínica y la más oscura de las tres, y que ellas no saben nada de la familia de Bernadette. Sabemos que hay alguien de la familia de la que ella no se quiere hacer mucho cargo, pero bueno, son dos personajes que igual no están tan desarrollados, pero tienen su personalidad Sí, bastante marcada. y también sirve, porque me parece que hay un contraste interesante que es, en la primera parte nosotros lo seguimos a Vincent y más o menos la seguimos de lejos a Rosalie, que son dos personajes de una vida más gris, solitaria, y digamos, los dos desmotivados, y Odd, si bien también tiene esta cosa de desmotivación, vive una vida mucho más colorida, y más alegre, y más, tiene amigas, se junta con las amigas, está medio boyando, pero hay más luz en su vida, y hay un cambio de tono grande en el libro, me parece acá, porque Sí, empieza, en la primera parte, es de un costumbrismo bastante calmo. Y la segunda sí, parte, no es que hay una irrupción fantástica, pero es todo un poco más tirado de los pelos. El, 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 el tipo este que está tratando de montar el show circense aparece con un cocodrilo en la casa, ya es algo que va perdiendo como... es más tirado de los pelos. sí, el Este, cocodrilo igual aparece en el tercer sí, libro. bueno, pero si no, Pero también en hay este ya un... aparece con un perro que dice que es un león. Él dice como Sí, no lo ves parecido a algo, a un león. Y es como, no, sí, pero eso está es un como, mete perro. animales en la casa, es más, es todo un poco más salvaje y más Es como... todo un poco más un delirio y en el marco de ese delirio pasa el delirio de que las dos historias se conectan, Sí, porque también es un poco bien, delirante eso esa es lo que iba a conexión. decir. Esto es algo que yo que me había mencionado antes, que para mí es la única parte que si yo pienso la trama del libro, digamos, si lo reduzco a la trama nomás, es la única parte que es también, como decía, estirado de los pelos, que es cómo se Hmm. unen estas dos vidas, que es, eventualmente nos enteramos que Odd
es la sobrina de Rosalie. Rosalie tiene una relación distante con la familia y está medio alejada de la madre de Odd, y entonces no se ven muy seguido, pero un día Rosalie la llama a Odd y le dice, mirá, me está siguiendo un tipo, quiero que vos lo empieces a seguir para ver quién es. Eso a mí me parece, es muy tirado de los pelos. Es verdad que es muy casi Deus Ex Machina. Sí, sí, sí. ¿Por qué? Es una reacción rarísima ante si a vos te está siguiendo un tipo, te das cuenta que te está siguiendo un tipo, la reacción, voy a llamar a mi sobrina para que lo empiece a seguir a él, es rara. Y es propia de esa segunda parte del libro donde es más tierno de los pelos. En la primera parte, esa lógica se caería a pedazos. Hubiera hecho más ruido, pero es verdad que es muy interesante lo que estás diciendo, porque yo no lo había pensado y se explica todo con que ya el tono es no es absurdo, no es Ricky Morty, pero tiene un aire absurdo. Ay, sí, entonces ya son mundo... es como que el verosímil se dobla un poco más en este... Es un mundo un poquito menos peatonal, es un poquito menos parecido al que vivimos todos. Tampoco es que, no es que hay una irrupción fantástica, pero es más fácil aceptar esa encadenación lógica dentro de la lógica que se plantea a partir de la segunda parte del libro que en la primera, me parece a mí. Y bueno, ahí de nuevo, muy bien la inteligencia de Kamel Jourdí para escribir y para agregar estos elementos que nos permiten como dejar que estas cosas un poco absurdas nos resulten normales, naturales, sí, las podamos creer. Sí, y es importante porque eso conecta ahora, entonces Odd y las amigas empiezan a seguirlo a Vincent. Y toda esta segunda parte es eso, vemos más que nada, vemos el relato desde el punto de vista de Odd, de cómo ellas, y a través de ella también Rosalie, empiezan a seguir a Vincent. Y ahí podemos ver, bueno, se dan un par de escenas muy interesantes en esa persecución. Es muy divertido ver el contraste entre ella y su amiga Cecile, que en un momento se pasa a llamar Rosa de... ¿Cómo se llama? Rosa de los vientos, se pone como un... Rosa de la... no me acuerdo. Rosa de la noche. Rosa de la noche. Rosa de la nuit. Sí, se pone como un nickname de detective, como que hay una cosa que pasa, que ayudan sus amigas a hacerlo un poco más creíble, también que es como que se sobreexcitan con el hecho de estar persiguiéndolo a él. Jugando, y mientras Vincent esa persecución la vive con un poco de culpa y con un poco de como... es algo muy privado y qué sé yo, estas amigas es algo que es un juego que comparten, ¿no? Ir siguiéndolo a este tipo y descubrir que es uno cualquiera que vive una vida gris y normal, un poco triste inclusive, es un juego que comparten ellas. Bueno, y en el medio de este juego hay una escena que para mí es muy muy divertida, que encima ya había una referencia a esa escena en el tomo anterior, o sea, se nota que se ve en la escritura, quizás porque lo arregló después, no sé cuál habrá sido el proceso de escritura de ella, pero hay cosas entre el tomo 2 y el 1 que se ven desde distinto punto de vista. Claro, sí, hay mucho de ese juego. Están compartidos y que hace entender que, bueno, que ella planificó lo que iba a pasar antes, porque en este tomo entendemos por qué la madre de Vincent en el primer tomo dijo que habían entrado unos locos disfrazados de, bueno, en francés es cambrioleur, no sé cómo estará traducido, pero como de artistas de circo, entraron en su casa y le hicieron pis en la alfombra. Claro. Y acá entendemos qué fue realmente lo que pasó, y está muy buena la explicación. O sea, ella arma muy bien el verosímil de las cosas, porque ella ya desde el principio te lo introduce a este chico, al compañero de piso, como alguien a quien le fascinan mucho los bandidos, ¿no? Como que le gusta a la gente que... como los criminales, pero los que roban cosas, los estafadores un poco, le gustan las historias de estafadores. Pero sin embargo, a pesar de que él siempre habla de estafar y de conseguir plata para su circo de esta manera, él nunca jamás hizo nada. Sí. Es como que todo se queda medio en un blef, nunca hace nada. Y ellas se aprovechan de él para pedirle que las ayude a hacer lo que quieren hacer, que es meterse en la casa de Vincent, porque empiezan a imaginarse, cuando lo siguen, descubren que él tiene una madre, que la madre no sale nunca de la casa, y empiezan a flashear con que es Norman Bates.
Claro, es que ellas tratan de explicarse por qué este tipo le está siguiendo a mi tía, ¿no? Como... Y Rosalí, cuando habla con ella, con la sobrina, siempre lo plantea, para mí, no sé, no es inofensivo. Pero no entiendo qué está pasando, pero es inofensivo. Y en algún momento, entonces empiezan como a obsesionar, como ellas también a obsesionarse con el tipo, pero de una manera más lúdica. En un momento, medio deciden que, no sé, Rosalía dice, para mí es un tipo que está aburrido y ya está. Y ella le dice, y la sobrina le dice, pero está mal lo que está haciendo con vos. Y ahí es cuando Rosalía le dice, bueno, ahora al revés. Y empieza Rosalía a forzar, cuando Vincent la deja de seguir, Rosalía empieza a forzar encuentros con él. Claro, eso para mí, de nuevo, como hubo un punto de quiebre en el primer tomo que para mí pasa un poco por el momento en el que Marianne, la exnovia de Vincent, Sí. le confirma que no es más su exnovia y ahí Vincent entra en una crisis y se resuelve un poco nada, él decide dejar de seguir a Rosalie. En el segundo libro, el punto de inflexión es un poco cuando Odd le dice a Rosalie, bueno, ¿qué es esto? ¿Qué estamos haciendo con esto? Y le dice, para mí lo que hay que hacer es hablarle a este chico, hay que enfrentarlo, hay Claro, que saber ir qué y quiere. hablarle y saber qué quiere, preguntarle directamente. Y Rosalie dice, no, vamos a hacer algo mejor que eso. Vamos a jugar con él, vamos a marearlo un poco, vamos a ver qué es lo que pasa si le dejamos en evidencia que sabemos, pero no Sí, tan en evidencia. claro, como así, a joder con él un poco y empezar a forzar estos encuentros que culminan en, en el llamado de ella a pedir a ir a la peluquería, a cortarse el pelo con él. O sea que los dos libros terminan en el mismo Claro, las dos lugar. partes terminan en el mismo lugar. Al, Volviendo un poco para atrás, porque me quedó cortado eso, estaba hablando del tema bueno, de que entendemos por qué la madre en el primer libro dice que le hicieron pis en la alfombra. Quería volver un poco a eso porque yo siento que entre el primer libro y el segundo está este tema de invadirle la casa a la gente, como en el sí, primero sí, 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 Vincent sí. revisó la basura, acá ellas directamente se meten en su casa, Sí. entran directamente, le miran la casa, se sacan la duda de que la madre realmente existe porque estaban en un momento pensando que la madre en realidad era él disfrazado de su mamá, como en Psicosis. Y la madre las termina encontrando cuando están adentro de la casa. O sea, el tema es que esto podría dejar mucho más en evidencia que a él también lo están siguiendo, que hay alguien interesado en él, pero él no le cree a la madre. Ni él ni el primo le dan pelota a Es la otra, madre. Se lo toman bueno, como... es que no solo eso, es otra cosa que mi mamá está inventando para que yo me quede acá con ella. Como la madre dice, es inseguro y él es como... Que aparte también es creíble, Sí, está también de nuevo escrito, es creíble porque la madre no deja de jugar con muñequitos. claro. Está Sí, todo sí, el sí, sí, tiempo está jugando a las medio... muñecas e inventándose historias. Bueno, así que nada, retrocedí un poco para hablar un poco de esta situación de esa escena que a mí me había resultado muy divertida y de cómo hay todo este tema de descubrir cosas de la otra persona. O sea, si bien está todo el libro basado en que él está siguiendo a Rosalí y de que él después es seguido, hay un tema, yo siempre encuentro muy chocante esta situación de ir y revisarle la basura a alguien y mucho más de meterse en es como una violación ya directamente Sí, sí, es una de algo irrupción muy, total. muy íntimo. Pero bueno, vemos un poco más de la vida. En realidad ellas entienden un poco más de la vida de él, que nosotros como espectadores ya la conocemos, así que no descubrimos nada con esa invasión. Y bueno, el segundo tomo termina así, termina con esta decisión que toma Rosalie de jugar un poco con Vincent y de mandarle este mensaje para ir a la peluquería. Así Sí, sí, que sí. nuestro tercer tomo arranca con un Vincent un poco nervioso, esperando a que Rosalie llegue Sí, sí, sí. a la peluquería. La tercera parte se llama Al azar Baltasar o Azar Baltasar en francés, es un juego de palabras y también es el nombre de una película Sí, de eso iba a decir. es el nombre de una película que al menos la que yo encontré, no la vi la película,
Es una película de Robert Bresson que a su vez es una adaptación de El idiota de Dostoyevsky. Sí. Dos cosas. Yo leí El idiota de Dostoyevsky cuando era adolescente y no me acuerdo absolutamente nada. Yo no lo leí nunca, Y, así que peor. y la película la vi en un momento, me acuerdo que vi como un montón de Bresson todas juntas y tampoco me acuerdo nada. Igual me parece que es como un giro idiomático medio común, de ahí el título de Bresson, entonces no sé si tal vez está muy relacionado con la La película. verdad, desconozco. Si hay un dato encriptado en este nombre, no lo estoy encontrando más allá de lo obvio, que también es fácil de entender en español, que básicamente la tercera parte tiene mucho que ver con el azar, porque Vincent se pregunta mucho si existe de verdad el azar en esta primera parte. Bueno, porque pasa que Rosalía empieza a forzar estos encuentros con Vincent mucho más, empieza con ella yendo a la peluquería y donde ella no le dice nada a él en particular sobre el encuentro. Es decir, él sabe que ella le estaba siguiendo, ella sabe que él le está siguiendo, pero él no sabe que ella sabe. Exactamente. Están jugando con la mente de Vincent. Y empieza a Rosalía decir, empieza a jugar y con la empieza a mente de forzar Vincent. encuentros, le pide a la sobrina que, bueno, avísame cuando él esté saliendo, así yo salgo y me lo como que se empiezan a cruzar un montón. Y Vincent cree que es por azar a esta altura, entonces se empieza a preocupar mucho por esta idea del azar. eh, Sí, termina hablando con el primo sobre el azar. En un momento va a una especie de, no de librería, pero a un kiosco de revistas y se compra una revista que habla sobre alguien que ganó la lotería y que habla sobre el azar. Es como que empieza a ser un tema recurrente en su pensamiento. Que tanto, bueno, típica pregunta que uno se hace en algún momento de la vida. ¿Existe el destino? ¿Está todo escrito de antemano? ¿O las cosas pasan porque sí? Bueno, un poco entra como en ese mambo en esta parte sí, del libro. Mientras dura esta situación un poco de no saber qué es lo que está pasando. Em, sí, más la, estructuralmente. No, disculpa, adelante. no, iba a decir también estructuralmente como que la cuestión está dura durante un tiempo. Lo único que sabemos durante esta primera parte es que Vincent se siente muy nervioso, por un lado, y que no sabe qué es lo que está pasando. Nos enteramos también por el primo de que esta novia de él de antes se separó del profesor de gimnasia con el que se estaba viendo en París. Y el primo le dice, en cualquier momento va a venir de nuevo a buscarte y vos seguro le vas a decir que sí porque sos un blandengue. Claro, Eh, básicamente, sí. eh, y por el lado de, porque el relato en esta parte empieza a saltar entre Vincent y Odd, va de Vincent a Odd. Sí, eso va a En decir. las partes en que está Odd, había algo que me olvidé un poco hablar de ella en la parte anterior, que es que, bueno, que entendemos que ella dejó la universidad. No me acuerdo si la escena en la que ella se encuentra con su hermana en la calle está en el tercer libro o Creo en que está en el en tercer el libro eso. segundo. Eso creo que está en el tercer libro, pero. Bueno, pero empezamos a ver que él está como con ese tema de que no entiende qué es lo que está pasando con Rosalie y que por el otro lado, Odd sigue visitando a Rosalie, pero pone un poco de resistencia. O sea, lo que nosotros entendemos un poco es que Rosalie un poco inventó la excusa de que quería que Odd siga a Vincent porque quiere tener un vínculo con su sobrina. Un poco pasa eso y efectivamente. Y a la sobrina, a Odd también le pasa que Rosalía empieza a hacer como que hasta entonces tenían una relación más o menos distante, y nos vamos enterando que hay todo un trasfondo familiar que a esta altura de lo que hemos hablado todavía no está muy en claro, pero sabemos que Rosalía, la tía de Odd, no se habla con la madre de Odd, con su hermana. Hace mucho y que hubo como alguna tragedia, y sabemos que Rosalía tuvo un hijo que ella no crió, que es Thomas, a quien le escribía, encontramos de quien Vincent encuentra las cartas que ella le escribe en algún momento. Y sabemos que hay como una especie de relación medio traumática familiar, donde Odd le dice, mi mamá sabe que vos no sos culpable de lo que sea que haya pasado. Rosalía dice, sí, yo entiendo eso, pero ella tampoco nunca estuvo para mí. Y no sabe, hace muchos años pasó algo
dramático y terrible, de lo cual Rosalí inclusive sabemos en un momento nos tenemos que ella estuvo presa por esto, lo que sea que haya sido. Sí, que de hecho nos enteramos que ella estuvo presa en el tomo 2 en una conversación que se da entre Odd y sus amigas, en las que sus amigas le preguntan algo más sobre la vida de Tipo, Rosalí ¿qué y onda tu tía? Sí. sí, y Odd le dice, sí, bueno, no se lleva bien con mi mamá, pasó por cosas muy difíciles que son muy injustas para ellas, estuvo, no me acuerdo si 6 u 8 años en la cárcel. Y no, y digamos que del misterio de la vida de Rosalía en el segundo volumen, eso es todo lo que se nos da, lo que se nos revela. En este volumen ya vemos que tía y sobrina se empiezan a encontrar un poco más y se empieza realmente a generar muy naturalmente una relación un poco más cariñosa entre ellas dos, como que se empiezan a querer más. Y también pasa que para las dos es una apertura de mundo la presencia de la otra. Como que Oda está medio boyando, con la madre tiene una relación distante, entonces de golpe entrar en contacto con la tía también le abre un poco, como que para Rosalía tal vez es más evidente, bueno, o sea, alguien que la viene a visitar de vez en cuando, que se ve que hasta entonces no es algo que, digamos, no sucedía, la veíamos muy sola, pero o de golpe tener un contacto con una mujer adulta con la que puede hablar de alguna cosa un poco, con un poco más de intensidad, también parece servirle o moverla un poco. Igual yo creo que a Rosalí también, yo creo que la mueve también bastante ver a Odd, Ah, porque sí, 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 no, no digo que no. Sí, una vez sí. que entendemos qué es lo que le pasó a Rosalí, entendemos que Rosalí durante su juventud tuvo una juventud bastante trash, digo, bastante Sí, punk, sí, sí, bastante sí, sí. trash. Y que por culpa, quizás, ella sospecha que por culpa de haber tenido esa adolescencia bastante trash, sus padres fueron asesinados. Ahí descubrimos Sí, y que la ella fue conversa. culpabilizada inclusive por ese asesinato en algún momento. No está muy claro si eventualmente condenada por eso o no, pero era como una sospechosa del Sí, crimen. porque el tema es que ella se llevaba mal con sus padres. Se peleaba bastante seguido con sus padres y ahí vemos como una especie de espejo entre la relación de Odd con sus propios padres y la de Rosalí con los suyos. Sí. Y yo creo que ahí hay algo, a mí me tocó bastante lo que Rosalí ve en Odd, porque es como que siento que ella le transmite un mensaje a Odd que un poco la hace como subsanar su propia situación. O sea, no me parece tan como que Odd se nutre de Rosalí, Rosalí no de Odd. Ah, También no, hay yo no algo dije que muy no. Sí, sí, sí. importante. Me parece que hay algo muy fuerte pasando ahí para las dos. Yo lo que trataba de decir es que tal vez es más evidente cómo esa relación funciona en Rosalí, porque, bueno, yo viví una vida gris, sola y llena de culpa, y bueno, que esta chica me empiece a visitar y me empiece a. Y también como reconectar, es una reconexión con la familia en algún punto. Claro. Las dos comparten un poco que no se llevan bien con la madre de Odd barra la hermana de Rosalí. Ahí hay un tema, Eh, todas las relaciones familiares que se presentan en el libro son conflictivas, son malas. Nadie tiene una buena relación con. Vincent tiene una relación horrible con la madre. eh, Todos tienen como. ¿No? Hay como una un cosa. poco mejor con su primo y bueno, ahí la relación Seguro. de Rosalí y Odd es como la primera que empieza a marchar un poquito Sí, sí, mejor, sí, un ¿no? vínculo sano, digamos. Sí. Este, Bueno, nada, creo, no me acuerdo si esta charla en la que finalmente Rosalí le cuenta un poco cómo se siente, le termina diciendo a Odd como yo entiendo que tu mamá es una pesada, pero yo no pude nunca tener la oportunidad de hablar con mis padres porque yo la última vez que hablé con ellos me peleé, los mandé a la mierda. Y nada, como pensalo, le dice un poco como no sabes cuándo no van a estar más o algo así. No sé si lo dice exactamente con esas palabras, pero un poco esa es la idea de la escena. Que yo siento que esa es como la escena de, no sé, a mí es la que más me emocionó de las de sí, y Rosalí, es como de donde. la Sí, sí, historia sí, de sí, sí. Rosalí. Y es donde ella se Eh, vuelve alguien más tridimensional también. Terminamos de entender del todo. O no del todo, pero terminamos de entender que hay un drama previo que empieza a estar más claro, como que del cual estaba aludido antes, pero medio sí, desdibujado. no lo sabíamos. Eh,
Entendemos un poco más este personaje. No sé si esto pasa antes o después de que ellas dos hablan y deciden que tienen que terminar un poco con esto de estar jugueteando con Vincent y que él no sepa qué es lo que está pasando. Y deciden igual hacerlo de una manera también bastante juguetona, que es invitarlo a una A fiesta una de fiesta disfraces. de disfraces para ir a encontrarse. Y también hay algo que es como que ellas de alguna manera le toman como un cariño a Vincent o a su idea de Vincent. Como que ya para esa altura las dos decidieron que es un pobre tipo que, no sé. Sí, que vive con su mamá, que está un poco atrapado, que no tiene mucha vida, que se siente solo, un poco o sea, llegan a la conclusión de que no es un psicópata, como dicen las amigas de Oz, sino que es alguien que está solo y que Y que no solo sabemos decidió por qué seguir empezó a a... seguirme y es medio raro eso, pero de alguna manera le tomamos cariño al personaje, como ellas le toman cariño al tipo. Y bueno, y lo deciden invitar a esta fiesta de disfraces en donde claramente él reacciona bastante como reaccionaría una persona normal que no es un psicópata, que se siente completamente avergonzado de ser descubierto en su persecución. Sí, sí, muy sobrepasado por la situación también, él como que, porque sí, tiene que como reconocer algo de sí que a él le resulta súper vergonzoso y horrible, ¿no? Como, sí, sí. Que es algo que denota un poco de normalidad en él, o sea, otra persona no, quizás no se sentiría Y a su vez tan avergonzado. y a su vez no solo que le da vergüenza, sino que él no lo entiende. Dice, no lo puede explicar, no es que no tiene una explicación, más allá de, no sé, tu cara me parece medio conocida. Él entiende que eso no es un motivo para estar, que es rarísimo que le esté siguiendo, y él no se lo puede explicar ni a sí mismo. ¿No? Y por eso tener que enfrentarse a ellas es difícil, ¿no? Como, Y ahí el libro tiene esta virtud que ya la viene manejando desde antes, que es que se toma su tiempo para contarte las cosas y deja que el tiempo pase para los personajes. Yo creo que entre el momento en el que se encuentran en la fiesta de disfraces y hay como un reconocimiento entre, bueno, yo soy Vincent, vos sos Rosalie, no, vos me estuviste siguiendo, etcétera, etcétera, hasta el momento en el que él se siente un poco más cómodo como para sí, estar con ellas, pasa un tiempo, se nota que pasa un tiempo, porque se ven en la fiesta de disfraces, él se va muy incómodo. Ella, Rosalía ya le dice en ese momento, yo voy a cantar en el coro tal día. me gustaría Él que duda vengas. mucho si ir o no ir. Duda de si ir primero a la fiesta de disfraces y va. Duda después si ir a lo del coro y va. Las dos veces él se encuentra con la gente cuando va a escuchar el coro, habla 2 minutos con las amigas de Odd y con Odd y se va también corriendo. Y entonces eso nos deja sentir el peso de su vergüenza. Sí, de su vergüenza y de que superar eso lleva un tiempo y es un proceso, no es. Algo que pasa también que me parece lindo cómo funciona el libro es este. Él, bueno, va, como decías vos, ella le dice, voy a cantar, porque él la iba, cuando la seguía, iba a escucharla al coro todas las semanas, entonces dice, che, vamos a cantar, de verdad, vení. Él va, pero está un poco nervioso, y las amigas. Y hay algo que pasa que se empieza a dar a entender, primero en Vincent de una manera más clara, que es como de golpe Vincent está como soñando y se le irrumpe la imagen de Odd, medio sensualmente. Y Odd también medio como que se empieza a dar a entender que a ella tal vez le gusta a él. Y hay Eso algo ya que. igual desde el segundo tomo, ya ella hay Sí, veces que dice, él es un poco es un poco lindo. lindo. Algo que me gusta mucho es que en ningún momento justifica esa atracción. No, No es sucede. que Vincent tiene algo que resuelve cierta carencia de Odd, o Odd tiene como. Sí, la gente a veces simplemente se gusta un poco y ya está, no hay. Sí, Y me parece que de nuevo, en un libro donde hay un foco puesto en la psicología de los personajes, muchas veces como la debilidad de eso es que empezás a tener como una explicación para psicologizante de todo. todas las acciones. Entonces, y acá irrumpe la fantasía de él sobre ella y qué sé yo, pero nunca estamos justificando. Y eso me parece que lo vuelve bastante real y Sí, verosímil. más verosímil y más vivido. Simplemente, no sé, un poco se atraen y no sabemos por qué.
Y está bien que no sé, nadie sabe, yo no sé, uno nunca sabe del todo por qué, ¿no? Como, eh, por qué Bueno, le y atrae a acá alguien. Acá empieza a tener peso algo que se viene cocinando también desde el primer número, que es Navidad y Año Nuevo. Es increíble porque todo el libro pasa, durante los 3 libros se habla todo el tiempo de que está por venir a Se Navidad y viene, Año sí, es Nuevo y ahí una amenaza constante. Y parecería como que empiezan a pensar en Navidad y Año Nuevo en junio, más o menos, porque pasa mucho tiempo desde no sé que si es tanto se tiempo, empieza a tal vez. hablar. Pasa que pensá que No, los dos primeros partes cuentan el mismo periodo temporal. Entonces, si bien para uno exacto. como lector transcurre 2 veces, entonces tal vez esto es un par de meses. Pero hay Eh, una sensación como de que me pasó sí, un mes, sí, dos sí, sí, meses, sí. pasaron un par de meses, y también hay una sensación como de que desde el principio el primo ya le está hablando de con quién va a pasar Navidad casi a la mitad Sí, del con quién primer va a pasar Navidad, con volumen. quién va a pasar Año Nuevo, que siempre lo pasan con la familia, en no sé dónde, y tienen que ir en auto. Y él medio como que dice, no sé si quiero ir, y le dice que no vas a ir, vamos todos los años. Y Y aparte, ¿qué por, vas a hacer si vos no tenés vida social? Ahí como que claro, el primo también lo disminuye un poco. A él le dice, no, sí, bueno, no conoces a nadie, ¿qué vas a vení, hacer? Te vas vamos, a quedar porque si no, solo. claro, si yo no te llevo a esto, si yo no te esfuerzo a ir a esto, vos te vas a quedar solo en tu casa deprimido. Es la idea que tiene el primo. Y que es creíble, dado el devenir del personaje hasta ese momento. Y por otro lado, Rosalí, probablemente, no sé si es un probablemente pasa la fiesta sola, Como está generalmente. contado desde el punto de vista de Ode, en un momento tiene la charla con Ode y le pregunta, ¿vos con quién vas a pasar el Año Nuevo o Navidad? Y Rosalí le dice, nada, Yo me quedo en levanta los casa. hombros Sí, sí, diciendo, sí. nunca tuve ningún plan de eso. Y por el otro lado tenemos a Odd, que en algún momento, creo que pasa en este libro, se encuentra con su hermana en la calle. Ella en un momento antes cuenta que tiene 3 hermanas, que las 3 hermanas, hay 2 que son como profesionales, hicieron súper bien su carrera universitaria y la otra se casó con alguien con plata y tuvo 3 hijos. Y ella se encuentra con esta tercera hermana en la calle, que está con los nenes y le hace toda una escena de crítica muy de madre, de vos, no sos responsable. Ella le oculta que dejó la facultad. Sí, como que dice, ¿qué estás haciendo? Y también como vos me habías prometido ayudarme con el bautismo de Con los la nenes y no comunión. sé qué. O comunión, sí. Sí, creo que es la Comunión, comunión. sí, es la comunión. Eh, Eh, Como que en algún punto también, Oz también parece haberse borrado de la vida familiar en algún punto también, y nunca y, sabemos del y- todo. y el libro tampoco la juzga. Yo siento que la autora no juzga a Odd, pero sí hay, bueno, está la familia que la juzga por un lado. Y por el otro está Rosalie que la acepta como es, pero igual le dice, le da esta advertencia que es la del mensaje este como de No igual podés borrarte. vos andá con tu familia Sí, como que igual. al final tener un vínculo con la familia es mejor que no tenerlo. Y que es la primera vez que esa Exactamente. idea se introduce, porque hasta ahora el vínculo con la familia es una cosa chota y difícil, ¿no? Y Sí. como Aún así, lo que termina sucediendo después es que en realidad todo lo que sucede es en Año Nuevo, no en Año Navidad. Nuevo, no Si no Navidad, sí, sí. me parece que Navidad se da a entender un poco que la pasan en familia, como que Vincent la pasa con su madre, su primo y no sé, no se muestra en realidad. Pero es como que en Año Nuevo decide pasarlo con Rosalie Y hacer y como termina una fiesta en lo de Rosalí, que invita a sus amigos, el colocater que viene con toda la locura circense, qué sé yo, y lo invitan a Vincent. Y lo invitan a Vincent y lo invitan a Vincent a la cena, porque los demás llegan después de la cena, pero pasan a una cena los 3 solos, Rosalie, Odd y Vincent. Y, y bueno, nada, ahí se da la situación de la fiesta. Ese es como un poco el cierre del libro. Sí, Vincent termina acostándose con Odd. Rosalí tiene la casa llena de gente y de vida y de alegría, y como es En un como un momento momento, alegre. Odd le pregunta, ay, ¿conoces a Nine Inch Nails? Es como que de repente las amigas se dan cuenta de que Rosalía es la tía copada, como que Claro, sí, hay sí. algo de redimir un poco esta adolescencia punk y trash que terminó muy mal para Rosalí en el hecho de que de repente está otra vez con un grupo de gente joven que está diciendo qué copada que es tu tía, es como Sí, 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 la sí, tía sí, sí, buena sí. onda. Claro. Em, y eh,
bueno, nada, termina la fiesta, Odie y Vincent se quedan a dormir en lo de Rosalie, se los ve que están durmiendo ahí juntos. Y Vincent se levanta y dice, bueno, me tengo que ir porque tenía que ir a almorzar con mi mamá y mi primo, como que me están Sí, sí, sí. esperando, no sé qué. Odd supuestamente se tiene que ir a un trabajo, habla de que, bueno, que finalmente consiguió un trabajo. Hay toda una situación con Odd que no la tocamos, que es los trabajos de Odd, que es como que ella, de alguna manera, siempre Bueno, eso consigue está, es trabajos y como que se está queda en una dormida y agencia no de trabajo va, como que temporal que se supone que le consigue trabajos medio chotos a los que ella termina no yendo. hay una pregunta en un Porque, momento que le hace su amiga que es vos que preferís poner etiquetas durante 2 horas o acostarte con el mozo. Como que ya algo de que ella no quiere sí, trabajar o sí, no está medio tronco, está está. como boyando sin ningún proyecto ni ningún plan. Entonces, eso y Rosalí, como que dice que también yo la verdad que tendría que ir a abrir el negocio, pero hoy no vive Sí, nadie. y Es Rosalí le como, dice a Odd, me parece que está muy bien hilado también, pensaba un poco eso, como a nivel escritura, qué bien que esta escena en donde Vincent ya se fue, se va a su casa, y en ese momento Rosalí le dice a Odd, hace 10 años que no veo el mar, y como que es un tengo guiño el auto de, y vamos. agarremos Sí. el auto y Que te vas vayámonos a ir a ver a el tu mar. trabajo Sí. Y insignificante. está muy bien puesto porque solamente puede haber sucedido en ese momento que ellas dos deciden Sí. ir al mar sin haberle dicho a Vincent que se acaba de ir y se pasan por adelante de la casa de Vincent y encuentran a Vincent que está en, para mí, la única cosa que, este era el punto que a mí no me gustaba del guión, la Y única de cosa alguna que yo manera, siento que es para como, mí, ¿por qué está esto acá? Es que nos aparece podríamos haber Marianne de evitado nuevo eso, en pero la no sé si está historia. mal mostrar que como que Vincent cierra su ciclo ahí, ¿no? Como que aparece la exnovia y medio como que la exnovia dice, mirá, no sé qué estoy haciendo de mi vida, me parece que me equivoqué. Y medio como que le da a entender, volvamos, y en eso llegan en el auto Rosalí Y a Odd. y Odd. Y al mismo tiempo que él llega el auto, está la exnovia diciéndole, medio como diciéndole, volvamos, y desde arriba la madre y el primo gritándole, che, la madre como, es tarde, tenés que El venir a primo almorzar, estamos medio que todos lo esperándote para aplaude porque almorzar. se termina yendo con Odio Y ahí se Rosalí. abre, La madre, bueno, eso es, Odd y Rosalía abren la puerta del auto y dice, vamos a ir al mar, ¿querés venir? Y él duda un medio minuto y dice, claro, porque él vamos. tiene como dos momentos Y de eso es como liberación. ahí se Eso había cierra su notado. Primero liberación, tiene no un sé, momento de como que... liberación antes de la fiesta de Año Nuevo, en el cual se sienta con su madre y le hace la psicología inversa a la madre. Le Sí, empieza a decir, para poder ir a la fiesta de Rosalí. para poder ir a la fiesta, le dice, vos que sos tan buena madre, nunca tendrías problemas si yo voy a una fiesta y no paso una vez Año Nuevo con vos, no sé qué. Entonces la madre le dice, sí, sí, yo soy genial, bueno, entonces me voy a ir y se va. Y como que él le hace como una vuelta de la manipulación a la madre y se va. Y esa es como primer momento de liberación. Él logra manipular a su madre. Le da con una dosis de su propia medicina a su madre. Y el segundo momento de liberación es este en el que él ve a Odi y a Rosalí llegar y le dicen vamos a la playa y él mira a la exnovia y que le está diciendo como tenés que hacer un cambio en tu vida y le dice, ¿sabes qué? Sí tengo que hacer un cambio en mi vida y se sube al auto. Claro, se va y la madre también El, que lo estaba llamando y él se va. el primo festeja y la madre grita desde la ventana, esa es la chica que hizo pis en mi alfombra. Sí, en un momento hermoso. Sí. Este, Yo siento honestamente que es la única parte que si yo hubiera escrito el libro lo hubiera escrito distinto, que es yo no hubiera metido a la exnovia en eso y hubiera hecho la escena un poco más de él y su madre. yo se lo perdono, hasta acá el libro viene manejando bastante bien la sutileza, entonces me parece que no está mal, como que termina de cerrar algo que es medio lo que abre el libro, que es, entonces no sé si está mal que como mostrarte al personaje muy concretamente, muy explícitamente, Para mí cerrando termina ese siendo un mundo. poco forzado el momento en el que Mariana aparece ahí, como que Sí, sí, siento que, bueno, es medio. mucho dramatismo, metamos Son mucho dramatismo. y son demasiadas coincidencias, como que se alinean los planetas un poco demasiado, tal vez. Pero para mí está como que se lo ganó ese Sí, momento. Es y un momento un poco bueno, fabricado, pero para mí se lo ganó. Como que a puede ser. veces. No, no deja de ser un libro que está increíblemente escrito porque haya pasado. A mí me hace un poquitito de ruido Sí, 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 eso, sí, sí. pero No, y lo entiendo, me parece que es bastante razonable. A mí también me pasa un poco eso. Digo,
todo se da justo en este mismo momento, de esta manera, es medio forzado, pero para el Bueno, final. Pero y algo tenemos que, un epílogo. claro, esto me interesa mucho, que para mí el libro termina ahí, y para ella también me parece, porque lo pone como apéndice o epílogo, algo que para mí tiene mucho que ver con esta tensión que yo decía antes entre lo de jugar con la psicología de los personajes, pero no tratar de que el libro sea, digamos, que el relato sea psicologizante. ¿Qué es? En este apéndice nos enteramos, hay un momento que está aludido antes del libro de la infancia de él, muy humillante, que la madre medio lee una carta romántica que le escribe una otra nena cuando él es chiquito, mientras están en la familia viendo la televisión. Él en un momento muy humillado, muy casi como que casi sentís como quiere matar a la madre en ese momento. Y justo en ese momento están viendo la tele y ven la Y ahí noticia. vuelven los limones, porque Claro, sí, él escribe algo muy poético a la nena que tiene que ver con que huele a limón y la madre se le ríe porque como que es muy ridículo que digas que alguien huele a limón. claro. Como que forzaste una rima, inclusive le dice. Como, y él está en la tele y en ese momento de humillación total, infantil, como y que es un momento que se había mencionado ya antes en el libro, así que como de alguna manera marca al personaje. Ellos están viendo en la tele las noticias y cuentan la noticia del asesinato de los padres de Rosalí, y justo en el momento en el cual y que están los vecinos contando que ella se peleaba todo el tiempo con los padres, así que seguro que ella los mató a los padres. Ahí se muestran en la tele el rostro de Rosalí llorando confundida. A vos no te gustó tanto eso. A mí no, a mí me parece que está bien porque de alguna manera explica el déjà vu que estaba marcado al principio, como que nos da una explicación de eso. Me parece que está muy bien que esté como en un apéndice. No, pues sí, para mí Y, también. y que los personajes, cuando termine el relato, no sepan esto. No es que él de golpe. Hubiese sido mucho más choto contarme lo mismo, pero como que él de golpe se acuerda, ya sé dónde te había Claro. visto. No, el libro nos lo cuenta a nosotros. Ningún personaje en realidad Claro. sabe qué es lo que pasó. Y a mí me parece que está muy bien igual, y que sea así, que sea una cosa que nadie se Sí, sí. acordó. Porque él en un momento habla de que le gustaba Indiana Jones, no sé qué. En realidad la madre le cuenta a él, ¿a vos te gustaba Indiana Jones? Y él dice, ¿en serio? A mí me gustaba Indiana Jones. Como que él ni se acuerda de las cosas Sí. de cuando era chico. Entonces eso te marca un poco que, bueno, que es posible que él no se acuerde Sí, de y también, dónde conoce la cara de Rosalie Bloom. Y también me parece que es muy inteligente en un punto porque es un poco como la Magdalena de Proust lo que le pasa. claro, pero él es mucho menos Pero, consciente que. Sí. pero inconsciente, porque él termina asociando la cara de Rosalie Bloom a eso y no se la acuerda, pero sí se la acuerda. Claro, y a eso voy. Hay algo ahí como muy psicoanalítico, ¿no? De como tenés este momento castrador de la madre humillándolo respecto a su romance infantil con esta chica, y como y él en su fantasía de matar a la madre, eh, imprimir sobre eso la cara de esta chica que viene de tal vez haber asesinado a sus padres. Es como que tal vez es el tipo de cosa que creo que si la escribías así, como que bueno, el personaje llega a entender eso, me parece La que. arruinas un poco. Y es una simplificación. Me parece que a veces es un poco una simplificación eso, es una cosa medio psicologizante que yo no sé qué tal. Me parece que funciona mejor el relato que eso esté flotando en el aire, pero que no llegue a entrar en la conciencia de los personajes durante el relato. No, sí, para mí está perfecto porque aparte, volviendo a la Magdalena de Proust, que Proust analiza todo su fenómeno de la Magdalena y cómo viaja en el tiempo y todo, me parece que sin explicar nada, comparándolo con Proust, me llegó mucho esa cosa de, que no sé si te habrá pasado, pero imagino que nos pasa a todos, que es como cuando estás haciendo algo muy intenso y por ahí te quedás mirando, no sé, el teclado de la computadora. Sí, Y sí, es un sí, momento, y después volvés a mirar el teclado de la computadora y te acordás de ese momento de intensidad. Es como... Bueno, pero acá lo que pasa es eso, él no se acuerda de ese momento de intensidad, pero siente una intensidad que no Para mí logra asir, ¿no?
Muy inteligente porque lo llegamos a entender, pero no hay necesidad de explicarlo más allá de ese pequeño epílogo en el que lo Sí, 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 vemos sí, sí, así, sí. ¿no? Está explícito, pero no está grotescamente Sí, explícito. para mí está, y de alguna manera termina, es con lo mismo que decía del final, me parece que termina de cerrar algo que estaba flotando y abierto durante todo el libro, que si bien tal vez no era necesario cerrar, me parece un lindo gesto que lo cierre casi por afuera del libro, como en un apéndice, en el Sí, arco de los personajes, eso no importa, y no solo no importa, sino que tal vez abarataría la experiencia de los personajes que ellos lo recuerdan. Como si Vincent sí, se sí, sí, acuerda de sí. eso, dice, ah, por eso te seguí. Y por eso, como que lo que importa en realidad es, Sí, a mí me queda como, bueno, esto es para nosotros que estamos leyendo y como que me termina dejando la sensación también en un punto como de entender, estos dos personajes en realidad se encontraron porque son casi opuestos en un punto, como Rosalía es una sí, sí, persona que se sí. peleó demasiado con sus padres y que su rebeldía la llevó demasiado lejos sin que sea su culpa, ¿no? Es Sí, todo pero bueno, sí, sí, accidental. sí. Y Vincent es una persona cuyo karma, cuya lucha interna es pelearse demasiado poco con sus padres, como alguien que no vivió la adolescencia y no se rebeló. Sí, y también me parece que algo que tiene de lindo es que deja la relación de Vincent y Odd en el punto exacto. Sí, Que es como que, bueno, sí. se encontraron, tuvo lindo, no sé si sigue, no sé si hay mucho más después de eso, pero eso es importante para los dos de alguna manera, destraba algo, tal vez más para él que para ella, y eso es suficiente. Como que no es una gran Sí. historia de amor, no es que, bueno, después ahora están casados por siempre. Y no, inclusive No, 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 si no. uno seguiría si uno seguiría estos personajes un par de semanas más, Vincent y Odd medio se va a ir enfriando eso. Pero ese momento lindo de intensidad de Año Nuevo, de ellos yendo al mar, es válido también, me parece. La parte más criminal, misterio sin resolver de la historia me hizo acordar un libro que leí hace bastante poco que es Dark Places de Gillian Flynn. Ah, no lo leí. Eh, Gillian Flynn, que es más conocida por haber hecho Gone Girl y... ay, ¿cómo se llama esta serie con Amy Adams? Ay, se me fue el nombre. Bueno, Ya lo vamos a encontrar. ella siempre escribe sobre crímenes. Y hace poco me leí el libro este que me había quedado hace 1000 años en la estantería porque en un momento me había emocionado un poco con la serie y con la película de Gone Girl y me había Sí. leído dos de sus libros y este es su tercer libro y lo dejé un poco ahí abandonado, perdí un poco el entusiasmo y hace poco lo leí y un poco me hizo acordar a esto por el tema del misterio ese que queda como medio irresuelto en una familia, porque Dark Places trata justamente de una chica cuya familia fue asesinada y que ella no sabe muy bien qué pasó, pero su hermano fue culpado y fue a la cárcel y ella se encuentra como en un estado... El libro trata un poco como que ella mucho tiempo después, cuando ya es una adulta, le aparece a alguien y le hace plantearse como, ¿y si tu hermano no fue en realidad? Porque vos eras muy chiquita cuando pasó eso. Y encontré como que había algo medio conectado. Sí. Está bien, la historia de Rosalie Bloom no pasa para nada No, sobre ese pero está. punto. Pero hay algo que ronda ahí. Y también hay como un juego con jugar con el género de persecución, como de no hay de detective. Si bien no hay. No es una novela detectivesca. Hay la Nunca se historieta. termina de saber qué es lo que pasa con Sí. Rosalie Bloom. Sí, 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 Tampoco sí. se termina de saber por qué ella va a la cárcel, porque algo que yo me preguntaba era, ¿por qué solo estuvo Sí, 6 u 8 años en sí, la cárcel? no sabemos. Y no está bien. Y está bien que no lo sepamos. A mí me hizo acordar un poco. Cuando iba leyendo el libro, pensaba mucho en Posy Simmons. Sobre todo en Gemma Bovary. Sobre todo por ahí algo de clima y de movimiento, de los personajes, y en Cassandra Dark, el último, que también hay como un misterio, hay un arma, ¿no? Como que es tal vez como lo más fuera de tono para si uno viene leyendo a Posy Simmons en orden. Este, también, y cierta como, y cierto retrato muy cálido de personajes, de tratar de volverlos personas.
Sí, de tono creo que lo puedo asociar a, no sé, a varias cosas. Me hace acordar un poco a Rutumo Dan también, pero ya es un poco más Sí, abstracto porque me sí, hace sí, sí, acordar sí. a Rutumo No, Dan, no pero es lo que, entiendo. Sí, sí, sí. eh, no sé, un poco a los combates cotidianos. Hay algo ahí de vida chiquita, no sé, de historia de Sí. familia pequeña, como, no sé. Sí, pero a diferencia tal vez que de muchos relatos, me parece que es un tipo de relato, el de, bueno, costumbrismo que sigue ahora. Acá sí hay algo de que hay un signo de algo fuerte que pasa, ¿no? Como me parece que hay mucho relato contemporáneo que busca tal vez mostrar vidas más peatonales, digamos. Y acá, si Sí. bien son vidas bastante mundanas, o bastante, bueno, mundanas, digo, bastante tranquilas y qué sé yo, y bastante cercanas, igual elige mostrar un momento en el cual irrumpe algo más fuerte. Sí, Eh, sí, no, hay eventos en el libro que son bastante poco sí, habituales, sí, no, sí, no, no sí, sí, se ven sí. muy seguido. Pero bueno, ya tenemos que ir cerrando, nos está corriendo el Sí, reloj, de hecho. nos corre el reloj y además ya hemos hablado un rato largo, pero bueno, eh, claro, si alguien llegó a escuchar hasta acá y todavía no está convencido o convencida, recomiendo que lo agarren, es un libro, y de nuevo, hablamos mucho del dibujo al principio y después lo dejamos de hablar, pero me parece que el dibujo es muy placentero de ver y me parece que construye muy bien el mundo en el cual todo esto puede suceder de una manera cercana y creíble. Sí, nunca cerramos el asterisco de los nombres porque está ese cocodrilo que se llama igual que tu hijo. Es verdad. Sí, Pero bueno, era solo decir eso. sí. Yo lo noté también. Cuando lo leí me causó mucha gracia. Mi hijo a veces actúa como un cocodrilo, así que está bastante bien puesto el nombre. Bueno, Pero espero que bueno, los que llegaron hasta acá hayan disfrutado de este capítulo y sí, episodio, no capítulo, no sé cómo llamarlo. nos escucharemos en la próxima. Hasta luego. Adiós.